Buenas tardes, compañeros. Es un gusto poder saludarles nuevamente. Vamos a dar inicio en este horario, como se había indicado, dando la oportunidad a que la mayoría de personas que terminan su jornada laboral puedan encontrarse ya disponibles para recibir la clase del presente curso. Pues en la clase de ayer también se indicó que va a existir una variación en cuanto a las clases los días lunes y miércoles con el licenciado Delbert y Sem García. Es decir, que en primer horario recibirán seminario de leyes especiales y posteriormente derecho probatorio, reitero, los lunes y los miércoles. Gracias por esa consideración y pues entremos en materia. Para la clase de hoy, si ustedes recordarán, mencionamos que haremos un breve análisis y retroalimentación del proceso penal guatemalteco en sí, en cuanto a la primera declaración y lo que conlleva el inicio de un proceso penal. Para ello, compañeros, vamos a iniciar analizando que en Guatemala puede originarse o motivarse un proceso penal en contra de una persona por diferentes puntos o diferentes figuras jurídicas. Y a estas figuras jurídicas se les denominan actos introductorios. Para ello, yo voy a verificar si alguno de ustedes ya tiene conocimiento de cuáles son estos actos introductorios que rigen el proceso penal guatemalteco. Por ello, vamos a consultarle a Helen Hernández si ha tenido la oportunidad de conocer cuáles son esos actos que motivan el inicio de un proceso penal. Son la denuncia, creo que solo. No, son 4 actos introductorios. ¿Alguien más que pueda apoyarle? Veamos a Noemí Parada. Victoria Orellana. No, Lick, yo no tengo conocimiento de eso todavía. Ah, bueno. Cristian Santos. Jessica Marlene Alvarado. Necesito que participen conmigo, compañeros, por favor. Stephanie Castillo. Anaí Cárdenas. Sí, licenciada, ¿podría repetirme la pregunta? Claro. Dentro de Guatemala, para que se inicie un proceso penal en contra de una persona, hay diversos puntos por los que se da origen a ese proceso. ¿Sí conoces cuáles son algunos de esos actos introductorios? Denuncia, querella, prevención policial. Correcto, muy bien, perfecto. De hecho, esos son 3 de los actos que forman la parte introductoria de un proceso penal. Excelente respuesta. Aparte de esos 3 actos, existe el conocimiento de oficio. Y el día de hoy, la intención es que ustedes puedan conocer en qué se rigen o cómo se desarrollan esos actos que nos permiten introducirnos entonces al proceso penal, que nos permiten iniciar con una carpeta judicial en la cual se llevará a cabo el juzgamiento de una persona para determinar si es o no responsable de haber cometido un acto delictivo. Para ello, entonces, vemos los actos introductorios que se contemplan a partir del artículo 297 del Código Procesal Penal, donde en primer punto se detalla a la denuncia. ¿Qué
refiere entonces a que cualquier persona podrá comunicar por escrito o ya sea de forma oral que ha sido víctima o que conoce que alguna persona ha sido víctima de un hecho delictivo. Y esta información, ya sea escrita o verbalmente, puede dirigirla a la Policía Nacional Civil, al Ministerio Público o a un juzgado de paz, en este caso como tribunal de conocimiento, que se ha dado entonces esa comisión de un hecho delictivo. Estos aspectos, compañeros, son de suma importancia dentro del proceso penal guatemalteco porque en su mayoría los casos se inician por una denuncia y distinguimos el punto de demanda. En materia penal, el término correcto para iniciar o dar conocimiento de un delito se conoce como denuncia. Reitero, contenida en el artículo 297 del Código Procesal Penal. Bien. Esta denuncia tiene características importantes y voy a resaltar puntos esenciales. Es dar a conocer de forma oral o escrita el conocimiento de un delito. Y debe dirigirse entonces ante la Policía Nacional Civil, ante la Fiscalía del Ministerio Público y ante un juzgado de paz, que son entes que tienen la obligación de atender a los ciudadanos en cuanto a esta situación. Aparte de ello, también debe conocerse un requisito esencial y es que la persona que denuncia debe identificarse. Durante mucho tiempo en el proceso penal se requirió de manera obligatoria que aquella persona que colocase una denuncia tenía que garantizar dentro del proceso su identidad, es decir, de identificarse al momento de señalar que una persona era responsable de un hecho, pues conlleva determinadas responsabilidades, incluso acciones ilícitas que se pueden derivar de una denuncia falsa o de simular que se cometió un delito. Sin embargo, por la situación actual, el Estado se ve en la necesidad de crear políticas criminales que estén a la vanguardia de la criminalidad y por ello ha creado incluso entes o dependencias que reciben denuncias de manera anónima con la finalidad de poder investigar hechos ilícitos. Hago la distinción acá que cuando se da una denuncia anónima motivan tal vez no un proceso penal, sino una investigación penal que posteriormente llevará a ese proceso. Pero partimos de que esa denuncia anónima genera obligación para el Estado guatemalteco a darle seguimiento y poder iniciar una investigación. Esta investigación penal, pues a través de todos los recursos con los que cuenta el ente encargado de la persecución penal, a través de Policía Nacional Civil y las dependencias especializadas, como los agentes de investigación criminal o los miembros del Ministerio Público, para poder realizar una investigación acorde a las circunstancias propias de cada hecho. Para ello, entonces, vemos que la ley permite esa función, sin embargo, detalla pues que el denunciante debe ser identificado. Igualmente se podrá realizar determinadas acciones de esta denuncia teniendo datos específicos de la comisión del hecho, el lugar donde se comete, proporcionar quiénes son los partícipes y toda la información relacionada al hecho criminal. La siguiente, por favor. De igual manera, se detalla que esa denuncia para ciertas personas o en ciertas oportunidades resulta obligatoria. Es decir, que como ciudadanos guatemaltecos tenemos el derecho de denunciar si somos víctimas de alguna cuestión delictiva o si tenemos conocimiento que alguien está sufriendo de ser víctima de esta situación. Sin embargo, en casos especiales, como lo señala el artículo 298 del Código Procesal Penal, hay personas que tienen la obligación de denunciar, y estos son los siguientes casos, que deben denunciar el conocimiento que se tenga sobre un delito de acción pública, con excepción
de los que se requiera instancia de denuncia o autorización para su persecución penal. Sin embargo, los que están obligados directamente a denunciar son los siguientes casos. Los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho delictivo cuando estén en ejercicio de sus funciones. En este caso, compañeros, existen funcionarios que deben denunciar cuando, a través de ejercer sus funciones, se percaten que se ha cometido un delito. Por ejemplo, algún funcionario en el área administrativa, Contraloría General de Cuentas o cualquier otra institución, por ejemplo, Superintendencia de Administración Tributaria, que dentro de ese ejercicio a su cargo verifiquen que se da la comisión de un delito, por ejemplo, defraudación aduanera o sustracción o apropiación indebida de algún empleado que esté reteniendo fondos que son propios del Estado, o que se da algún hurto, cualquier situación similar, se encuentran en la estricta obligación de proceder y denunciar esta situación. Hace una excepción y es cuando, dado a su cargo, deban guardar ese secreto o tengan la obligación de la confidencialidad. Sin embargo, por cualquier otra circunstancia, los funcionarios y empleados públicos se encuentran obligados a denunciar actos delictivos. La siguiente, por favor. Igual caso sucede cuando las personas que ejercen el arte de curar tengan conocimiento dentro del propio ejercicio de su profesión u oficio que se ha cometido un delito, en especial cuando se trate de un delito contra la vida, contra la integridad corporal de las personas. Esta obligación radica especialmente a médicos, enfermeras, que conocen de alguna cuestión delictiva, están en toda la obligación de denunciar. De hecho, muchos de los casos que se conocen en los procesos penales provienen de una denuncia que ha colocado un profesional de la medicina cuando se percata de esta situación. Por ejemplo, en los delitos de abuso sexual, en los delitos de violación, en los delitos incluso de agresión sexual, el médico al momento de verificar que una persona tiene, por ejemplo, sus partes genitales violentadas, está obligada a dar seguimiento, a llamar a la policía, al Ministerio Público y denunciar esta situación. De esa cuenta es que actualmente el Estado ha buscado maneras de garantizar este principio o garantizar el cumplimiento de esta obligación para los profesionales de la salud y ha colocado dentro de los centros asistenciales, por ejemplo, hospitales nacionales, una dependencia del Ministerio Público y ha colocado también personal de Policía Nacional Civil para resguardar la integridad de personas que han sido víctimas de cualquiera de estos delitos. En la mayoría de casos, reitero, se dan por delitos contra la vida o contra la indemnidad sexual de las personas. Cuando, por ejemplo, un hecho de tránsito y son trasladadas dos personas que han tenido, pues, o han colisionado dentro de ese incidente y no se puede determinar quién de las dos personas es el responsable, a ambas se les consigna o se les otorga un custodio y se verifica y se reporta ante la policía y el Ministerio Público que las personas han ingresado para recibir asistencia médica y que ha sido proveniente de un hecho accidental o de un hecho de tránsito y que puede ocasionar responsabilidad penal, por lo que se debe denunciar y proceder a la investigación respectiva. De igual manera, como lo mencioné en los casos sexuales, hay muchos médicos que han podido observar o atender a niñas de 14 años, 12 años en estado de gestación y al momento de percatarse de esta situación en específico deben proceder a la denuncia para que se realicen las declaraciones testimoniales pertinentes, medios de investigación a fin de determinar cómo es que esta persona, esta niña, esta adolescente,
se encuentra en ese estado de embarazo y determinar la persona con la que tuvo contacto sexual y establecer entonces la posible comisión del delito de violación consagrado en el artículo 173 del Código Penal y verificar entonces si se reúnen los verbos rectores de ese delito. Es decir, compañeros, que es importante conocer dentro del proceso penal un punto de vital importancia, que es la denuncia y la obligación que tienen las personas de proceder e imponer estas denuncias. En el caso de los funcionarios y empleados públicos y quienes ejerzan el arte de curar. La siguiente, por favor. Si hay alguna duda, por favor, compañeros, háganla saber con mucho gusto. Para eso es que estamos aprendiendo, ¿verdad? Si les surge alguna duda en cuanto al tema, por favor. Es bien conocido, alguno de ustedes ya tendrá la oportunidad de saber cuando esto ha sucedido, ¿verdad? Denuncias que provienen de los órganos, que llegan a los órganos de justicia y que son antecedentes o dados dentro de un centro asistencial. Asimismo, la ley nos demarca el contenido que debe de tener una denuncia y esto está consagrado en el artículo 299 del Código Penal y pues nos explica lo que anteriormente se indicó. La denuncia debe de contener en la medida de lo posible todo el relato del hecho de manera circunstanciada, es decir, de manera detallada. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Todo lo que se pueda aportar del hecho debe de colocarse en la denuncia. Asimismo, deberá indicarse quiénes son los partícipes si se tiene conocimiento de ello y detallar a las personas que resulten agraviadas. De igual manera, se buscará proponer o señalar quiénes pudieron ser testigos presenciales del hecho y si se tuviesen elementos de prueba, es decir, documentos para acreditar esa situación o cualquier otro antecedente conocido a fin de poder determinar la verdad histórica del hecho, de poder aportar todo lo necesario para que se inicie esa investigación penal y el ente, en este caso el Ministerio Público, tenga los recursos necesarios para proceder a esa investigación. La siguiente, por favor. Asimismo de que existe en Guatemala, pues la denuncia, que como bien se indicó, se puede presentar de forma oral o de forma escrita, sin la necesidad de que un profesional del derecho asista al usuario. En el caso contrario de la querella, es similar a la denuncia, solo que tiene un punto distante o distinto. En este caso es que va con el auxilio de un abogado como profesional del derecho y se determina en ciertos casos. En estos, cuando se traten de delitos de acción privada, que es necesario que la persona de manera independiente realice el rol del Ministerio Público. Es decir, que lejos de que el Ministerio Público participe o intervenga procurando la prueba, tomando la denuncia y realizando las diligencias, es la persona interesada, en este caso el querellante, el que presenta de manera escrita un documento que sustenta todo lo que ha sido víctima o como denuncia y aporta los medios necesarios. Prácticamente el abogado realiza la función del Ministerio Público. Realiza la imputación, realiza la acusación y la pretensión dentro de un proceso. En este caso, lo relativo a la querella se encuentra contenido en el artículo 202 del Código Procesal Penal y vemos los requerimientos que debe de tener. A diferencia de una denuncia, pues la querella tiene ciertas exigencias o requisitos que deben cumplirse para que se proceda al trámite pertinente. Pueden ustedes verificar cuáles son cada uno de esos requisitos, como señalo dentro del artículo 302, ¿verdad? Y es indicar el nombre y apellidos de la persona querellante, indicar cuál es su residencia y también su identificación, ¿verdad? Asimismo, poder indicar todos los elementos, si es caso de una persona jurídica, cómo acredita esa representación y personería,
señalar el lugar donde puede ser citado y notificado, dar todo el relato del hecho delictivo, de igual manera señalar testigos, víctimas y partícipes y aportar los elementos probatorios con los que sustenta ese delito o esa imputación. La siguiente, por favor. Asimismo, si en algún momento a la querella le faltase algún requisito para darle cumplimiento, la ley permite que se pueda otorgar un plazo para que el interesado, en este caso el querellante, pueda subsanar esa situación y proseguir a darle trámite a esa querella. ¿Alguna duda en los puntos que hemos visto, compañeros, en cuanto a los dos actos introductorios, denuncia y querella? ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno, la siguiente, por favor. La prevención policial. Y esta contenida en el artículo 304 del Código Procesal Penal, vemos que la Policía Nacional Civil puede informar al Ministerio Público o al juez cuando se da una comisión de un hecho señalado como delito. En este caso, vemos lo que señala el artículo y es que cuando se tenga noticia de un hecho punible perseguible de oficio, se informará de manera inmediata y detallada al ente investigador, quien practicará una investigación de carácter preliminar y buscará asegurar o reunir con urgencia esos elementos de prueba. Asimismo, procurará que se evite la fuga o la obstaculización de las personas que resulten sospechosas. En este caso, compañeros, por ejemplo, si se detiene a una persona, por decir el delito de portación ilegal de arma de fuego, el Ministerio Público tendrá información, pues la Policía Nacional Civil rendirá un informe y a ese informe se le conoce como prevención policial, indicando todos los detalles de esa posible comisión del delito. El Ministerio Público hará las coordinaciones pertinentes para que los técnicos en investigación criminal o los técnicos de escena del crimen puedan acudir al hecho y documentar este hecho delictivo. Es decir, como lo menciona el artículo, buscar con urgencia los elementos de convicción. Documentar con álbum fotográfico el arma de fuego, los cartuchos, el lugar del hecho, la persona detenida, tomar las declaraciones testimoniales de los posibles testigos oculares o bien de poder tomar la declaración de los agentes de Policía Nacional Civil que realizaron la aprehensión. En fin, este es uno de los actos que nos introduce al proceso penal, conocido entonces como prevención policial. La siguiente, por favor. De igual manera, existe, aparte de esos tres actos introductorios, uno sumamente interesante y es el conocimiento de oficio. Este consagrado en el artículo 306 del Código Procesal Penal, denominado como actos jurisdiccionales, y en este caso haré la distinción, que no es necesario que una persona conozca que se cometió un delito y coloque la denuncia respectiva. Tampoco que se vea como parte agraviada y decida contratar a un abogado para que le coloque una querella. O que los agentes de policía se percaten de detener a una persona o de alguna situación similar y que realicen una prevención policial. En estos casos es muy común que se inicie la persecución penal por un conocimiento de oficio. Y a esto me refiero cuando, como por ejemplo, dentro de un alcantarillado, dentro de una finca, algún poblador se da cuenta que hay un cadáver o encuentra restos de una persona en estado de descomposición. Y en ese momento lo que hace es pues dar informe o comunicar a cualquier autoridad de ese hallazgo. En ese momento nos encontramos precisamente en el conocimiento de oficio. No es necesario ni que la persona que descubrió
el cadáver o los miembros o partes de esta persona pueda informar o ir a denunciar el hecho. No se necesita de ello, simplemente entonces con dar cualquier reporte, una llamada a cualquier autoridad, ahí se inicia el conocimiento de oficio y da origen a un proceso penal. Puedo comentarles que tuve la oportunidad de verificar una situación similar. Dentro de una finca fue encontrado un cadáver en estado de putrefacción alrededor de 21 días, el cuerpo bastante descompuesto. Fue una niña la que hizo el hallazgo y pues se dio el aviso a un alcalde auxiliar o a un jefe comunitario y a partir de esa situación se da la investigación. Se dan los medios entonces de buscar los medios probatorios, documentar ese cadáver, buscar cualquier otro indicio, si se le había dado muerte con arma blanca, con arma de fuego, a través de una estrangulación o qué sé yo, que un médico forense rinda el informe respectivo, recorrer la escena para encontrar cualquier medio de prueba que sirva para esclarecer cómo sucedió ese hecho, buscar declaraciones testimoniales de alguna persona que haya escuchado algo, aunque es difícil por ese tiempo. Sin embargo, el Ministerio Público entonces inicia con la investigación penal, que más adelante llega a control jurisdiccional, es decir, al conocimiento de un juez de primera instancia penal, para que también autorice las diligencias correspondientes. Por ejemplo, allanamientos, órdenes de aprehensión o conducción de personas posiblemente sospechosas. Si fue con un arma de fuego, solicitar a Digicam cualquier huella balística, cotejo comparativo si se ubica ese arma. En fin, todas esas diligencias que dan origen al proceso penal y que pueden llevar con posterioridad a la detención de una o más personas que serán juzgadas dentro de esa carpeta judicial. Entonces, dentro de Guatemala vamos a entender que la ley nos señala 4 actos introductorios, 4 mecanismos con los cuales se inicia el proceso. Y estos son entonces, compañeros, denuncia, querella, prevención policial y conocimiento de oficio. Objeto de evaluación dentro del presente curso, sí. Es necesario que aprendamos cuáles son esos actos que nos introducen, reitero, al proceso penal guatemalteco. Bien, la siguiente, por favor. Luego de que ha transcurrido cualquiera de estos actos que motivan el inicio del proceso, vemos que puede darse entonces la detención de una persona. Cuando ésta se da, es necesario que la persona entonces rinda su primera declaración o audiencia indagatoria. Para ello también haré un breve paréntesis que al analizar las medidas de coerción de una persona, podemos ver que un juez tiene la oportunidad de o citar a una persona a primera declaración o que esta persona tenga su primera declaración porque ha sido detenido en delito flagrante. Voy a dejar esa distinción para que ustedes tengan conocimiento de ello. Una persona puede llegar entonces a rendir su primera declaración de manera voluntaria porque se ha presentado espontáneamente sabiendo que tiene orden de detención, o puede rendir esa primera declaración porque ha sido detenido, consignado a través de la prevención policial en delito flagrante, o porque simplemente sabe que existe un proceso penal en su contra y es citado para que rinda entonces esta audiencia respectiva, primera declaración. Para que yo pueda explicarles lo importantísimo que es lo que señala el artículo 82 del Código Procesal Penal, vamos a ver entonces esos puntos importantes. Y es que en esta primera declaración va a desarrollarse la audiencia indagatoria. Y como primer punto, el juez debe conceder, antes de ello voy a explicar, que el juez, antes de conceder esa palabra al fiscal, toma ciertos puntos importantes y es que va a indicar el día, la hora y el lugar donde se encuentran instalados para llevar a cabo la diligencia. Aparte de eso, va a explicar de manera clara al sindicado por qué se encuentra dentro de esta diligencia.
y asimismo va a exponerle que preste la atención debida para que el Ministerio Público le realice la imputación pertinente. En este caso, el juez entonces concede la palabra al agente del Ministerio Público para que le intime los hechos al sindicado. Esto quiere decir para que le señale de qué se le está sindicando, indicándole claramente cuáles son las circunstancias del hecho, diciéndole entonces cuándo, cómo y qué fue lo que él hizo. Por eso se detallan las circunstancias esenciales de tiempo, de modo y de lugar de la comisión del hecho. De igual manera, le dirá la calificación jurídica provisional, es decir, el delito que tipifica provisionalmente que ha cometido el sindicado. De igual manera, dirá las disposiciones legales que se aplican al caso en concreto, como vemos en leyes penales especializadas. Disposiciones legales aplicables, por ejemplo, a la ley contra el femicidio, a la ley contra la delincuencia organizada, a la ley contra el lavado de dinero y otros activos, en fin, esas disposiciones que se aplican de manera concreta al caso. Asimismo, dará indicación de los medios de convicción que tiene hasta el momento. Esos medios de convicción constitucionalmente se señala que deben ser, aunque sean mínimos, pero racionales y suficientes para creer que la persona ha participado en la comisión del delito. Reitero, aunque son mínimos, son suficientes y racionales. Por ejemplo, si a una persona se le señala de cometer el delito de violación, por lo menos debe existir una declaración testimonial de la víctima indicando que sufrió ese abuso sexual. Y debe existir un peritaje forense que determine que la víctima tiene desfloración o que ha sufrido daño genital o paragenital. Son mínimos, pero son racionales. Orientan a creer que el delito por el cual está siendo sindicada la persona tiene elementos de convicción que sustenten esa imputación. Entonces, importante considerar el apartado número 1. Es esencial para todo fiscal acreditar ese extremo y para todo defensor atacarlo cuando no concurren los elementos suficientes y para todo juez al momento de fundamentar su decisión. Entonces, de interés, compañeros, dentro de la práctica penal, poder establecer de manera concreta los elementos que se señalan en el inciso 1 del artículo 82 del Código Procesal Penal. De igual manera, el sindicado tiene la oportunidad de declarar. En este caso, el juez le explica ese constitucional derecho de declarar o de abstenerse sin que eso le afecte y que tiene la oportunidad de hablar con su abogado y de buscar al abogado de confianza para que ejerza la defensa técnica. Asimismo, el sindicado, si decide declarar, será sometido a un interrogatorio y este interrogatorio versará de acuerdo a su narración y será entonces los que practiquen esta interrogar como el fiscal y el defensor que tienen la oportunidad de hacer las consultas necesarias al sindicado para que esclarezca o amplíe el hecho objeto de investigación penal. La siguiente, por favor. Asimismo, luego de que el sindicado decide si declara o no y se le explica su derecho, el juez va de nuevo a concederle la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad o posibilidad de ligar a proceso penal al detenido. En este caso, compañeros, el fiscal hace su argumento para demostrar que vale la pena que el juez emita una resolución que se denomina auto de procesamiento. Es decir, que vale la pena que se quede sujeto al proceso. Y obviamente el abogado argumentará si es viable o no también que se ligue a proceso o detallará por qué no debe emitirse esta resolución y en todo caso requerir una falta de mérito en favor del detenido. Igualmente le otorga este inciso cuarto la obligación al juez de resolver de manera inmediata. Únicamente puede tomarse un tiempo, y eso se le llama diferir, donde el juez tomará un tiempo para analizar
la petición tanto del defensor como del fiscal para emitir una resolución que se encuentre apegada a derecho, ajustada a las obligaciones legales que tiene como juez garante del proceso penal, toda vez que el sindicado tiene como sujeto procesal derecho a una tutela judicial efectiva, así como le corresponde a la víctima, también al sindicado. Entonces, buscará emitir su resolución de acuerdo a los medios de prueba, a los argumentos fácticos y jurídicos que se le planteen durante el desarrollo de esta audiencia de primera declaración. Y como bien se señala en el inciso quinto, el juez entonces concederá la palabra tanto al fiscal como al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de las medidas de coerción. ¿Qué quiere decir? Si el juez ha resuelto ligar a proceso, entonces corresponde ceder nuevamente la palabra a fiscal y defensor para que indiquen qué medidas sustitutivas o qué medidas de coerción son aplicables al caso. Hay delitos que no gozan de medida sustitutiva, por lo que el fiscal tendrá que pronunciarse en cuanto a ello a requerir medidas de coerción distintas, como lo es la prisión preventiva, y el defensor de igual manera hacer su argumentación apegado a derecho. En este caso, por ejemplo, los delitos contra la narcoactividad no tienen beneficios de medidas sustitutivas. Obligadamente se ve el defensor a poder requerir al juez que emita una resolución apegada a derecho, y esto es una prisión preventiva por la limitante expresa que existe en la ley. Asimismo, de los delitos que tienen limitación, lo veremos más adelante, como el delito de asesinato, parricidio, el delito de robo agravado y, como mencioné, los delitos de homicidios dolosos. Estos delitos, pues al no gozar de una medida sustitutiva, tendrán que imponerse a través del juez una medida de coerción consistente en prisión preventiva. De esta decisión también se le obliga al juez que lo informe de manera inmediata a las partes procesales. Compañeros, estamos próximos a terminar el tiempo. Si tienen alguna pregunta, por favor, realícenla. Es necesario que ustedes participen en clase también para poder dejar en claro esta temática que es bien interesante. ¿No tienen alguna duda? ¿Estamos bien? La siguiente, por favor. Bien. Asimismo, el fiscal y el defensor se pronunciarán en cuanto a un plazo razonable de investigación. Para esto, compañeros, explico que con anterioridad existía un plazo distinto. Rígidamente eran o 6 o 3 meses para que se diera una investigación penal. Sin embargo, la ley sufrió una reforma y ahora permite que las partes verifiquen y el juez analice cuál es el plazo razonable para cada uno de los procesos y se analice si es necesario obtener más medios de prueba y ampliar ese plazo o bien acortarlo. Ello siempre que no exceda del límite señalado en la ley. Para las personas que se encuentran en prisión preventiva o que les fue decretada una prisión preventiva, tienen el plazo de 3 meses. Y para las personas que se encuentren en libertad gozando de una medida sustitutiva, el plazo de 6 meses. En este caso, el juez entonces señalará día y hora para que se presente ese acto que concluye la investigación. Y posteriormente señalará un día para que se discuta ese acto conclusivo, audiencia conocida como de fase intermedia. En este caso, en esa audiencia va a discutirse sobre la posibilidad de ir a juicio o de solventar el proceso en esa etapa procesal. Creo, compañeros, que por el tiempo vamos a dejar la clase hasta esta temática para más adelante poder continuar con lo relativo a la siguiente fase, que sería la etapa intermedia y cómo puede darse el proceso de investigación durante